Muy bien. Ya me escuchan. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí en Ministerio de Hermosa, en el Centro Cultural Polivalente. Y si les da gusto verme, pues qué padre. Y si no, pues cámbiale de canal. Entonces, estamos felices de estar sirviendo al Señor y de poder compartir la palabra del Señor. Estamos transmitiendo para los miembros del Ministerio de Hermosa que les es imposible físicamente ocurrir a nuestra locación. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Sigo con la temática de el Dios que adoramos. Ayer dije un poco acerca de los dioses que crean las personas o que han creado y que siguen creando. Depende la necesidad o circunstancia por la que cada cultura o cada individuo se ve. Han tenido la capacidad de darle poderes a los hombres, poniéndolos como dioses, a los animales, a las entidades invisibles, a veces situaciones de psicofonías o audio que se escucha, o audiofonías que de repente suceden en lo espiritual, o también a veces han determinado darle poderes a entidades como el diablo, como la muerte, otras cuestiones, inclusive adoración de muertos, entre más malvados mejor, y así le puedo seguir. El Dios nuestro, donde a veces alguna gente topa, es ¿quién es Dios? Y cuando hablamos de quién es Dios, la gente quiere encontrar una identidad o nombre. Les diré que de origen el Padre Celestial o las escuelas de enseñanza rabínica, que es el trasfondo de nuestra fe evangélica, porque les diré que el cristianismo viene del judaísmo directamente, prácticamente, en el sentido de que Jesucristo era judío, de que Juan el Bautista era judío, de que los discípulos primeros del Señor Jesús todos fueron judíos, inclusive los que siguieron, como Pablo o Saulo, pues él no solo era un judío, sino que era uno de los más recalcitrantes fariseos de su tiempo, Saulo, el rabino aquel. Entonces, ellos no tienen por costumbre mencionar nombre de Dios, porque no es la cultura. Nosotros los cristianos hemos tomado la cultura de llamar a Dios Jehová o Yahvé o Yahweh, desde la trinchera de las interpretaciones y traducciones bíblicas de Biblia que nos han llegado a nosotros. Aunque Dios, al ponerle un nombre, sería definirlo como algo o con una característica específica, y Dios no se puede definir con una característica específica, porque al ser omnisciente, omnipresente y omnipotente y santo, pues Él tiene todas las características que usted se puede imaginar, ¿sí? Entonces, de ahí los judíos, la escuela judaica, desde mucho tiempo ha usado solamente 4 letras, primordialmente la Y, la H, la W, y repiten la H, o sea, son 3 letras al fin de cuentas, una de ellas repetida. Los que tradujeron los libros santos para darnos a los hispanoparlantes y otras culturas un más o menos de cómo sonaría el nombre de Dios, le pusieron vocales. De pasada, yo creo que ustedes, los que tienen un poco de conocimiento, saben que el hebreo no maneja vocales hasta la fecha. El idioma hebreo es un idioma que resucitó. Volvieron a usar el idioma de los patriarcas, el idioma de los profetas. Usaron la Torá o Biblia para nosotros, el Antiguo Testamento, usaron la Torá como libro de texto y volvieron a enseñar a las gentes, a las nuevas generaciones. A partir de 1948-1950 se juntó el Consejo de Ancianos Judíos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué idioma vamos a utilizar? Pues el idioma de los antepasados, porque venían franceses, argentinos, mexicanos, estadounidenses, rusos y de todos lados, pues todos hablaban un idioma. Pero el alma madre de ellos es el hebreo, un alma que nunca dejaron de utilizar, en virtud de que es en el idioma que está escrita la Torah o la ley, los salmos y los profetas. Todo esto que les estoy diciendo es simplemente para decirles que
empleamos el nombre Dios, pero nunca al usar el nombre Dios o la palabra Dios decimos que es un nombre. Dios no es nombre, es un título, es un, yo diría, un adjetivo calificativo, por así decirlo. Dios, el que todo lo puede, ¿verdad? Pero hoy voy a enfocarme a una característica. Ayer hablé del Dios, el Dios que es amor. Hoy les voy a decir, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos piensan de repente que el Dios de los hebreos es diferente que el Dios de los evangélicos. No, es el mismo. Aunque a veces algunas líneas evangélicas no entiendan la grandeza del Dios que adoramos y servimos, y la omnipotencia y la fiereza también de ese Dios, que fue capaz de bajar un poco la fiereza, el celo, la santidad, el poderío y el fuego consumidor que en él hay por su misma santidad, para amarnos de tal manera que dio a su Hijo unigénito, con el fin de que todo aquel que crea en ese Hijo unigénito no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos dos características: Dios y Padre. ¿Se puede ser Dios y ser Padre? Pues la Biblia lo dice. En repetidas ocasiones los antiguos apóstoles, Pedro, Pablo y otros, Santiago, no son muchos los escritores sacros del Nuevo Testamento, emplean la expresión Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya entramos ahí. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es aquel que estuvo presente, es aquel que envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es aquel que testificó desde los cielos cuando Juan el Bautista, que desarrollaba un ministerio antecesor al Verbo, porque se le dijo a él: tú irás delante de él y prepararás el camino. Y la Escritura subraya muy claro, se anota ahí, que cuando Jesús fue bautizado se escuchó una voz de los cielos, de allá de arriba. ¿Cómo se escucha una voz desde los cielos? No se las puedo decir muy clara, pero la escucharon todos los que estaban ahí. La escuchó Juan el Bautista. Yo he oído voz de los cielos, pero pues la he oído aquí dentro de mí. No me ha sonado desde arriba tan fuerte. Pero ellos escucharon una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versos 15 al 17. Ahí se registra esa expresión. Juan el Bautista está desarrollando su ministerio. Juan el Bautista es descendiente de un sacerdote llamado Zacarías, y él fue enviado como precursor del Hijo de Dios, del Verbo de Yeshua HaMashiach, o Jesús el Cristo. Fue enviado a preparar el camino del Señor, como está escrito también a través del profeta Isaías. Y él, cuando ve a Jesús subir de las aguas y ve que el Espíritu Santo se posa sobre él, Juan recibe el testimonio. Aparte de oír la voz, él recibe el testimonio que le dijo: este es aquel de quien yo te había dicho, porque después lo testifica Juan. Aquel sobre quien vieres posarse el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo testifica Juan después, en los días de su prisión, si no me equivoco. Pero es muy interesante ver que nuestra fe no comienza o no inicia, o Dios el Eterno no inicia con el evangélico Lutero, como algunos dicen. No inicia ahí. No inicia con Jesucristo siquiera. El Dios eterno es el Dios que creó los cielos y la tierra, según Hebreos capítulo 11, versos 1 en adelante. Pero también Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, a los padres por profetas, hoy nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1 te dice toda esa cuestión. El Padre, haz de cuenta que se vació, se entregó todo su potencial al Verbo. Por ende, Jesús el Verbo, cuando anduvo aquí, estaba cubierto, protegido por su Padre donde quiera que andaba. Volvemos a escucharle una expresión: cuando el Verbo está en un tiempo de oración, en un tiempo de separación para el Padre, habiendo llevado a 3 discípulos del grupo que él traía, tomó 3 de los de él, los llevó más cerca del tiempo del lugar que iba a ir a orar, y de repente estos 3 discípulos vieron algo que pasaba por allá y vieron una transfiguración de Jesús. Es decir, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Así dice la Escritura. No sé si habían visto un ángel ellos, o es la connotación que le dan los traductores. Yo diría que su rostro resplandecía como el sol, ¿verdad? Entonces, en ese particular, ellos se emocionan de ver que ahí están con este Señor, su maestro de ellos, el Cristo. Estaban Moisés y Elías. Ellos distinguieron que eran estas personalidades. ¿De quién era servidor Moisés? Pues de Yahvé, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, del Dios de José, del Dios de Elías. Sí, bueno, todavía no era el Dios de Elías, pero es de ese Dios, el mismo poderoso del Antiguo Testamento, el que abrió los cielos, el que abrió los mares, el que hizo descender maná. Ese Dios que no inició y no lo inventó un hombre, es el Dios, como dice luego David, el salmista o el rey, dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyos somos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, es Dios el eterno. No usamos un nombre. Y perdonen, cuando la gente dice, pues es que tiene que tener nombre, o cuando Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues no son nombres, ninguno es nombre. ¿De qué habla Jesús entonces? Ya en su momento se lo explicaré. ¿De qué habla cuando dice vayan y bauticen en el nombre de? Ya se lo explicaré, esa es otra clase. Pero ahorita básteles entender que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, Israel, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, cuando oran, y si algún judío me ve algún día, sabe que no miento, ellos oran por los méritos de sus patriarcas, es decir, le ruegan al Eterno que por los méritos de aquellos, sus antecesores, sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, haga misericordia, se acuerde de los pactos que hizo con aquellos y cumpla sus promesas para con ellos y los bendiga a los descendientes, a las nuevas generaciones. Nosotros los cristianos, bien hechos, no oramos en el nombre de muertos, sean santos o profanos, no oramos en nombre de ellos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento, es la suma de todos los patriarcas y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, todas sus virtudes y lo que les falte están sumados en el Señor Jesucristo, quien no es nacido de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Él es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él fue anunciado muchos años antes como alguien que vendría de parte del Eterno para hacer una obra salvadora, no de una nación como lo fue Moisés, con todo respeto y todo cariño para ese gran varón, bendita sea su memoria. Pero yo cuando hablo del Señor Jesucristo no hablo de alguien que está muerto, hablo de alguien que sí murió, porque en su muerte cumplía un propósito tremendo, la redención de toda la raza humana, no de una nación, no de un pueblo.
Él es aquel que nos abre la puerta a la eternidad, la posibilidad de la reconexión con el Padre eterno a todos los seres humanos, donde Él es el que rompe la mística de separación de judíos y gentiles. En Él ya no hay judíos ni gentiles, en Él ya no hay ni pobres ni ricos, todos entramos en una misma plataforma, como se dice coloquialmente, todos tenemos piso parejo. Todo aquel que quiera puede acercarse, y todo el que se acerca recibe la bendición de ser hecho hijo de Dios. Empieza un proceso glorioso de reconexión, reconciliación, restauración, reivindicación. Cuando entras a través de Cristo Jesús, si aquellos nuestros antepasados en la fe tenían la confianza que rogando a través de hombres como Abraham, Isaac y Jacob serían oídos, ¿cuánta más confianza deberíamos tener nosotros cuando oramos al que dijo: lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Por ahí cuando la gente dice de repente: es que tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Obviamente, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Empezamos reuniones y decimos: Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Empezamos la reunión. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Padre, bautizamos en el nombre de Jesús. Llevamos a cabo este bautismo. Y así lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Porque lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, así lo dice el apóstol Pablo, debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gloria al Padre por medio de Jesucristo. Que eso es lo que algunos quitan cuando piensan que nada más es en nombre de Jesús, ya como salga. No, tiene que hacerse en el nombre de Jesús y como Él lo mandó, honrando al Padre Celestial. Este Padre Celestial, quisiera poner una anotación por ahí. Ya dije que es eterno, que es aquel que creó los cielos y la tierra, que es el Dios de los antiguos hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es aquel que nos amó con amor eterno, así que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos también y leemos como Hebreos capítulo 11 verso 2 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Y todo esto por quién? Por el Padre Celestial. Abel ofreció un sacrificio ¿a quién? Al Dios del Antiguo Testamento, a Yahvé, aquel que un día decidió redimir a toda la raza humana, porque él tenía el proyecto de que la salvación viniese por medio de Israel, una nación de reyes y sacerdotes que iban a enseñarnos la palabra y a guiarnos al conocimiento del Eterno, para que todos tuviésemos los mismos privilegios y bendiciones que ellos. Lamentablemente, por ignorancia y por pecado, estos fallaron. Entonces Dios tomó una tribu de entre ellos, la tribu de Leví, los cuales, con todo respeto, también fallaron. Dios luego tomó hombres como David, hombres que de otra manera no eran nada prácticamente, pero se ahogaron y se perdieron la visión. No digo que se perdieron ellos, perdieron la visión o el proyecto que Dios tenía para con ellos. Fallaron, fueron vencidos por lo malo. Entonces Dios determinó mandar a su propio Hijo, vámonos, para hacernos a todos entrar en el proyecto, porque el proyecto de Dios era que toda la raza humana fuésemos y caminásemos como hijos de Dios. Porque para Dios no hay diferencia, no hay excepción de personas. Para Él todos somos sus hijos, porque Él es aquel que creó de todas las razas de una sola sangre, creó todos los seres humanos. No creó a los judíos de una sangre y a toda la raza de otra, como los que creen en la raza aria porque son blancos y altotes. Pues son ideas que vienen, que tienen ciertos individuos en el mundo. Es como los que son reyes porque sus padres o ancestros fueron malvados, que tomaron tierras y dominaron gentes a través de violencia, a través de subyugarlos y matar gente y hacer violencia, y ahora se creen descendientes de Dios. No, espérate,
Llegaste ahí porque algún tuvo el valor de ser sinvergüenza y le funcionó, y tú recibiste herencia, y hoy eres riquísimo porque recibiste la herencia de muchas gentes. Tan tan. Pero ¿qué ganas tú con ser riquísimo en lo natural si en lo espiritual, como dice la escritura por acá en Apocalipsis, eres un desnudo, eres un miserable y no tienes a Cristo en tu corazón y vives lleno de drogas, no endeudado, no, lleno de adicciones, lleno de frustraciones, de amarguras, de resentimientos? Y no que ser rico sea malo, sino que un rico sin Cristo es muy malo. Ser un rico que no tiene a Cristo, y mucho más malo ser un pobre que no tiene a Cristo, porque estás fregado aquí y fregado en la eternidad. Así que ya va para los dos también. Pero el Dios y Padre del Señor Jesucristo está con el firme propósito de salvar a toda la raza humana, de reconciliar a toda la raza humana, de ponernos parámetros y principios y valores a toda la raza humana. Principios, parámetros y valores que vengan a través de su Espíritu Santo a escribirse, como dice el apóstol Pablo, en nuestros corazones, en las tablas de nuestro corazón, de manera que no tengamos que andar leyendo libros o mandamientos, o que nos tengan que estar regañe y regañe. No, porque la ley de Dios habita en los corazones y el Espíritu Santo nos habilita para practicarlo. ¿Quién es Dios? Dios es Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Tiene nombre? Claro que sí, se lo han dado así, ¿verdad? ¿Tiene identidad? El Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el creador y sustentador de todas las cosas. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Me hace que segunda epístola de Pedro, capítulo 1, leemos lo siguiente, donde nos habla diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está refiriéndose exclusivamente a Jesucristo. Fíjate, dice de nuestro Dios y Salvador. Para los que dicen que Jesús no es Dios, pues claro que es Dios. Pues es hijo de quién? Del Eterno, obvio, ¿verdad? Entonces, si es hijo de Dios, pues es Dios para con nosotros. Es como he dicho yo, la analogía que pongo muy simple, pues un hijo de un león no es gato, ni perro, ni ratón. Un hijo de un león es un león y se acabó. Un hijo de un tigre, pues es tigre, ¿verdad? No es un rayán, perdón, no es otra cosa, es un tigre, ¿verdad? Y será tigre siempre. Así vaya creciendo y desarrollándose las características de la naturaleza, de sus genes, de su raza, se van a ir manifestando más y más. Sí, al principio podrás tenerlo en casa y ahí tratarlo como un gatito menino, pero va creciendo el tremendo y al rato no cabes tú en la casa porque va a señorear él en toda la casa, porque esa es su naturaleza, es un tigre. Entonces, en ese particular, el apóstol Pedro se refiere al verbo como Dios y Salvador Jesucristo. Dice: a ustedes que han recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y lo dice: y de nuestro Señor Jesús. Ya como que separa de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿A quién se refiere el apóstol cuando habla de Dios y de nuestro Señor? Pues está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El judío no se equivoca. El judío tiene su fe inconmovible en el eterno, en el invisible, en el sabio, en el creador, en el que todo lo puede, en el que tiene la vida y la muerte en sus manos, en el que enriquece o empobrece a quien él quiere, el Dios todopoderoso. Entonces, ese Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros y lo tiene trazada, pero siempre, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, voy a leer esta escritura, donde Pablo el apóstol, nos está hablando de que nosotros estamos creyendo un evangelio que nos salva. El evangelio es la idea de Dios. Las buenas noticias que Dios decidió, el Dios de Abraham, de Isaac y Israel. Casi en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra Dios, debía ponerse Jehová. Escuchen eso, cuando se usa la palabra Dios, debía usarse la palabra Jehová, y no nos enredaríamos nada. Fácil, porque Jehová era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él oraba, ¿a quién crees que él oraba? ¿Con quién crees que platicaba? Con su Padre. Él dijo una y otra vez: las obras que yo hago no las hago
por mí mismo o de mi propia cuenta, sino que son las obras que mi Padre me da que haga. Esas son las que yo hago. ¿Sí? Entonces, el Padre le dictaba, le daba la agenda y el Verbo cumplía. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, son las palabras que mi Padre me da que hable. ¿Cuál Padre? ¿De quién está hablando? Algunos cuantos fascinerosos de repente quieren tuercen la escritura, y pues siempre hay gente ignorante o tonta, o no sabría cómo decir, que son engañados fácilmente, con todo respeto, pero pues, ¿cómo más podría definirlos? Y dicen que Jesús, cuando oraba, era el espíritu, era la carne orándole al espíritu. Y cuando estaba en el Calvario, era la carne que estaba rogándole al espíritu. Mis amados, yo he estado en muchos funerales y nunca he visto un muerto hablarle a su espíritu. La carne no habla de por sí sola. El Verbo sería como un ventrílocuo. Sería una clase de charlatán que nos está haciendo creer que habla con alguien más cuando realmente está hablándose a sí mismo. Seríamos dignos de lástima, sinceramente. Escuche lo que dije, seríamos ¿qué? Dignos de lástima. Seríamos un montón de ilusos, de tontos, que estaríamos cayendo en un fascineroso charlatán que se autodenominó hijo de Dios, y para eso, pues si él era Dios, nos hubiera dicho: yo soy Dios y no hay más, hombre. Y cuando yo oro, pues hay algo como que oro, pero no estoy orando porque yo tengo la capacidad de hablar solo y contestarme solo y todo solo, porque yo no hay nadie más y punto. Pero la Biblia dice muy claro: porque de tal manera, ¿qué? Amó. ¿Quién a quién? Jehová al mundo, a ti, a mí, a quien sea, aunque no te llames Ramundo. Tú eres un mundo completo. Tú, hombre o mujer, tú eres un mundo completo. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay uno que ama y da, y otro que es enviado y dado. Punto. Y Jesús lo dice: como me envió el Padre, así yo los envío. Fíjate qué buena dinámica hace Jesús, ¿verdad? O sea, mi Padre me envía a mí y yo los envío a ustedes. Entonces diríamos: no, pues yo soy Jesús también porque me envié. O sea, caeríamos en un juego tonto. Pero como no tengo ni ganas de entrar en ese rollo, ya me metí en ese rollo y déjeme salgo. Nomás lo que les digo es: Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo de la eternidad, aquel que en el principio estaba con Dios, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero no deja de ser alguien que honra al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y ya tenemos nosotros a Saulo, el rabino, cuando viene hablando de la cuestión del reino, por así decirlo, y está hablándonos este apóstol de cuestiones muy interesantes. Dejen a ver si lo encuentro por acá. Capítulo 15, si no me equivoco, déjenlo busco. Sí, versos 20 en adelante. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Alguien dirá: ¿y qué tiene que ver eso con otro? Ahorita va a ver. Cristo, las primicias. Cristo no es las primicias, Cristo es Cristo y luego las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Es una interpretación hasta para maestros, porque hay maestros que enseñan mal, dicen que Cristo es las primicias. No, Cristo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los santos del Antiguo Testamento que resucitaron, según registra Mateo 27, 49 y 50, y ascienden según Hechos capítulo 1 versos, quién sabe qué hay, búsquele, ¿verdad? Y luego lo reciben en la nube allá arriba, y esa nube luego habla el apóstol a los Hebreos capítulo 12, y ahí síguele usted. Y así que una cátedra, búsqueme.
¿Ok? Pero la cuestión aquí en este particular es que dice Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino, ¿quién lo va a entregar? El Verbo. Va a llevarle todo el reino, toda la gloria al Dios, fíjate bien, al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Que Él reine, ¿quién? Yeshua, el Verbo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruir la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre, según el Salmo 110, versos 1 en adelante, y otros pasajes, pero el que da origen a eso es el Salmo 110, donde dice: dijo Yahvé a Adonai, o dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a Yeshua. Vámonos, para que apriete bien, ¿verdad? Entonces aquí seguimos donde dice: porque todas las cosas los sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas, claramente se exceptúa, es decir, se queda fuera de esa sujeción aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién se queda fuera de sujetarse al Verbo? Pues el Padre. El Padre. De ahí para allá todos tienen que someterse, tuvimos que someternos al Hijo, y todos para ser salvos tenemos que entrar a través del Hijo. No hay chance de aprendernos la Biblia como dicen algunos religiosos de los mal llamados testigos de Jehová. Se aprende la Biblia y viven bien y todo. No te sirve de nada, papacito, no te sirve de nada, mamacita. Pues si Nicodemo, que era un maestro de la ley y que vivía seguramente bien, llegó ante el gran maestro y le dijo: maestro bueno, sabemos que vienes de Dios, ¿qué debo de hacer para ver las obras de Dios? Digo: necesitas nacer de nuevo. Es decir, pasas por la puerta, si no, no pasas, papá. Es decir, hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, confesarle como Señor, luego seguir el proceso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tómenlos y enséñenles que vivan todas estas cosas. Ahora sí, que enséñenles y que vivan. Entonces, mis amigos testigos de Jehová, con todo respeto, conocer la Biblia de por sí mismo no salva. Ser buenos moralmente o éticamente no salva. Usted necesita recibir a Jesús como Señor. Él es la puerta, y Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Usted tiene que entrar porque el Padre lo mandó, nada más. Si usted cree en Jehová de verdaderamente, tiene que adorarle y creer lo que el Padre dice, y tiene que aceptar a Jesús como Señor, porque Él mandó al Hijo. Los ángeles, ha leído por ahí la Biblia cuando dice la Escritura que Dios mandó a todos los ángeles. Digo: adórenle todos los ángeles de Dios, adoren al Hijo. Es un mandato del Padre. Hebreos capítulo 1 lo enseña. Ni Moisés, a quien yo aprecio muchísimo y le tengo mucho respeto, ni Moisés, ni toda la escuela arónica, ni los ángeles, ni nadie tiene la grandeza del Verbo, porque Él, como nadie, es el Hijo sui generis del Padre. Tan tan. Yo sé que ustedes les han enseñado que el ángel de Jehová se refiere a Jesús, y que no, hombre, ¿qué tienes? Jesús nunca fue ángel. Jesús siempre fue de la naturaleza del Padre, muy superior a los ángeles. Los ángeles son criaturas, el Verbo es increado. Cuando la Biblia enseña que es el primogénito de la creación, habla de primogenialidad, habla de que es el más importante, el más grande de toda la creación, porque es el dueño de todo. A eso se refiere. A veces hay que saber un poquito del léxico hispano, del español verdadero, para entender las terminologías bíblicas, porque inclusive los pochos por allá en Gringolandia tergiversan mucho la Biblia, porque los padres algunos no saben ni inglés y mucho menos español. Pero los que nacimos en esta bonita lengua romance y la hemos estudiado por años y tenemos la posibilidad de enseñar un poco más, pues sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Dios manda, adorne todos los ángeles. A los ángeles los llama, ¿cómo los llama? Espíritus. A los ángeles, a los ministros no se llama de fuego, pero a su Hijo le dice Dios. Fíjate nomás. A su Hijo no le llama de otra manera. A su Hijo lo deja en ese nivel.
adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, la Biblia es bien bonita cuando tú la dejas hablar sola. No tienes ni que andar interpretando, se fijan con más estados, leyéndola ahí o recitando lo que dice, y te va diciendo prácticamente. Entonces, en Corintios te está diciendo que algún día el mismo verbo, el Hijo, el que algunos llaman de una manera, otros de otra, pero el que todos sabemos, tenemos el concepto de que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, y que todo lo que tú quieras, el credo apostólico. Pero finalmente un día, después de cuando ya venga y ponga el imperio con vara de hierro y todo, aquí, algún día todo eso se lo va a entregar al Padre Celestial. Y Él mismo tendrá que, si lo pudiéramos poner ese término, someterse al Padre. Y tú dirás, tú que eres testigo de Jehová, ahí está, pues entonces el mero bueno es Jehová. Pues sí, pero tú no puedes entrar si no entras a través del Hijo. Nomás te quedas mirando, porque no recibiste al Hijo, y quien no recibe al Hijo es como si no recibiese al Padre. Quien rechaza al Hijo es como si rechazase a Jehová. Así de sencillo. Entonces, ¿quién es el Padre? ¿Quién es ese Dios de quien tanto hablamos? Es el Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios de Abraham, Isaac, Israel, el Dios de Adán, el Dios de Enoc, el Dios de José, el Dios de David, el Dios de aquellos señorones, patriarcas, profetas y reyes temerosos de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ama tanto que nos envía a su santo Hijo para salvarnos, pero establece la regla de que entremos a través de su Hijo. Si no entramos a través del Hijo, imposible llegar con el Padre. No se puede tolerar la santidad del Padre si no es por la sombra del Verbo, la cobertura del Verbo. Imposible. Seríamos destruidos, como el temor que le sobrevino a Isaías cuando vio un poco la gloria de Jehová y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre pecador, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Nos embargará ese dolor continuamente. Por eso hay religiones, de alguna manera, con cierta razón, como la católica, emplean mediadores por el miedo a ser destruidos. Tiene cierta lógica. Nada más que esos mediadores ni están autorizados. Nada más que los mediadores no funcionan, porque el único mediador entre Dios y los hombres, según la Sagrada Escritura, es Jesucristo. El único que descendió del cielo es el mismo que subió al cielo para llenarlo todo. El único que murió por tus pecados y mis pecados y descendió al infierno para que tú no fueras al infierno es el Verbo de la eternidad, Jesucristo, a quien Dios por su Espíritu eterno resucitó de entre los muertos. Entonces, bien haríamos en creer en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entender que ese Dios es un Dios que tiene identidad, que tiene historia, una historia más vieja que el musulmanismo, más vieja que el catolicismo, más vieja que el hinduismo, más vieja que el sintoísmo chino. Sí, el sintoísmo chino es más viejo que todas esas otras, pero aún más viejo que eso es el Dios eterno Jehová. Es más antiguo y más poderosa la historia y la tradición y la verdad de Jehová de los antiguos, del Dios de Israel, que las creencias de Zoroastro y Zaratustra. Así. O las mitologías o cuentos de Gilgamesh. Entonces yo les ruego a ustedes hoy que se afirmen y que nos volvamos a Dios. Es tan sencillo abrir nuestro corazón, reconocer que Dios estableció un camino por el cual hay que caminar. Camino no solo habla de algo, cualquier cosa, habla de parámetros, de principios, de maneras, de formas. Y Él estableció a Jesucristo y su evangelio para que a través de Él seamos salvos. Y sabes que no dio una idea evangélica para los judíos, otra para los chinos, otra para los mexicanos. No, el evangelio es igual a donde te pares. Podría estar hablando ahorita a mis amigos de Surcorea y es el mismo evangelio. Podría estar predicando en la iglesia de Yonggi-cho y sería el mismo evangelio. No tendría que emplear otra Biblia ni otros términos, es el mismo evangelio.
hablando de culturas, por ejemplo, o podría hablar entre los estadounidenses, acá en los Estados Unidos de América, y sería el mismo evangelio. Podría estar predicando en Israel, sería el mismo evangelio. Voy a predico entre los incas en el Perú o en Ecuador y sería el mismo evangelio, porque Dios no hizo un evangelio para cada etnia o cada nación, como declaman o reclaman por ahí los hijos de Moroni, más perdidos que nada. También ustedes harían bien en quitar ese Jesús mormón y ese profeta José y remitirse a Jesucristo, el único que murió por ustedes en la cruz del Calvario. Pero no solo el único más que todo es el que resucitó entre los muertos, y eso es lo que lo hace único, porque quien muriera en la cruz, hubo muchos, o en la estaca, como le quieren llamar ustedes, a mí me da lo mismo si era un palo y lo embarraron por las manos para arriba, o si lo crucificaron, me da lo mismo. El asunto es que murió, y que murió sin ser pecador, que murió para llevar tus pecados y mis pecados por mandato de un Dios idioso, apasionado, que decidió entregar a su hijo en rescate por ti y por mí. Y qué lástima me da que tanta gente esté engañada creyendo filosofías de hombres, creyendo evangelios chuecos o torcidos, filosofías raras, donde agarran un texto de la Biblia y luego ponen todo lo que quieren. Y tanta gente que se desvía creyendo de buena manera esas herejías. Irán al infierno seguramente, porque tienen la oportunidad. No son idiotas, razonen y entiendan que Jesucristo nomás hubo uno. Nomás hubo uno que murió y resucitó entre los muertos, uno que está sentado a la diestra del Padre, no hay más. Entonces el Dios y Padre Jesucristo, Él sustenta todo con la potencia de su palabra. Y si sustenta este planeta y esta galaxia y este universo, ¿cómo no va a sustentar su evangelio? La palabra usted significa: aquí estoy, la garantía de mi evangelio soy yo mismo, dice mi Padre Celestial. Porque Él es el creador del evangelio, no es Jesús el verbo. El que ideó que viniese al mundo, el verbo, fue el Padre Celestial, es el que lo envió. Es el evangelio del Dios y Padre nuestro Jesucristo. Entonces, hoy por hoy, me da un orgullo, si piensan que soy orgulloso, sí, me enorgullezco de creer en Jesucristo, de haberle recibido como mi Señor y Salvador. No cambiaría esta fe, pero por ningún motivo, ni por azotes, ni por cárceles, ni siquiera porque me regalaran. Ahora vamos a voltear la torta, ¿verdad? Porque ya trancazos ya me han dado por el evangelio, ya me han encarcelado por el evangelio. Nunca me han ofrecido tantos billetes para dejar la fe. Pero ni siquiera por eso dejaría el evangelio. ¿Saben por qué? Tengo una manera de pensar: a mí no me parió el dinero. A mí quien me dio la vida y me salvó es mi Padre Celestial. Y este evangelio es poder de Dios, poder de Yahvé, para salvación a todo aquel que en Él cree. Así que yo me complazco en predicarles del Dios que adoramos, de este santo evangelio que profesamos, y de animarles a que nos volvamos a Él, manantial de aguas vivas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que han tenido a bien ver este video, lo estarán viendo ahorita mismo. Les bendigo con salvación. Oro que tu gracia redentora sobreabunde en cada uno de ellos, allí en su casa, en su vehículo, donde quiera que estén. La salvación se manifieste para bien de sus vidas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.